Vale, yo por planteamiento, por mapa de ruta que nos ofrece la metodología Wyckoff, que es lo que yo aplico para operar en los mercados financieros, de aquellas pues ya seguramente planteaba la posibilidad de que, y comentaba que sería sano incluso pues un movimiento de sacudida a todos estos niveles, a toda esta zona de liquidez, para posteriormente valorar la salida al alza, ¿vale? Efectivamente. Super clave de ese. Bueno, podría. No quiero echar flores sobre un escenario porque escenarios se plantean 100.000, ¿vale? O sea, no, la gracia no está en eso, la gracia está más allá de plantearlos, de aprovecharlos, ¿vale? Entonces, ahora estamos en una zona operativa, como bien. Bueno, pero yo quiero destacar, Rubén, que bien planteado en ese momento el escenario, porque no Sí, todo el mundo planteaba esa posibilidad, ¿no? sí. Y yo creo que es algo que nos pasa a todos, en algún momento, ¿no? Que no queremos escuchar otra opinión porque va en contra de nuestro mejor pronóstico, quizá, ¿no? Entonces, bueno, al final, pues bien planteado, la verdad. Sí, bueno, eso, pero al final eso no te da dinero. O sea, lo que te da dinero es intentar aprovechar, claro, es intentar aprovechar pues esos planteamientos, ¿no? Entonces, la idea fundamental, a ver si puedo hacer esto. La idea fundamental de en la situación en la que estamos ahora mismo, que seguramente ya lo comenté anteriormente, pero lo vuelvo a comentar, es que vamos a favorecer que estemos aquí, ¿vale? Que estemos viendo algo de eso, para posteriormente buscar ese movimiento. O sea, mi escenario principal pasaba por cierta lateralización, como tenemos aquí, búsqueda de liquidez con un movimiento de sacudida brutal, ¿vale? Como ya empezamos a tener aquí, y a partir de ahí se rechaza a cotizar en esta parte inferior, ¿vale? Se rechaza a cotizar, nos podría dejar algún tipo de test y continuaciones al alza, ¿vale? Ese es el escenario principal. No quiere decir que lo vaya a hacer, ¿vale? Para nada. ¿Por qué es mi escenario principal y no mi escenario alternativo? Porque ahora, bueno, el escenario alternativo, ¿cuál es? Cierta lateralización, movimiento de ruptura, que no tenga la capacidad de subir, ¿vale? Y caiga, Ujú. ¿vale? Por eso decía, no, es que se puede poner la cosa, pues la cosa se puede poner tan fea como 12, 14, 10, por ahí. El mercado se mueve bajo los principios de causa y efecto, la ley de causa y efecto, entendemos que se puede dar una causa distributiva aquí, ¿vale? Cuyo efecto será un movimiento bajista posterior, ¿vale? Por contra, podríamos entender que se está dando una causa acumulativa, ¿vale? Una causa acumulativa que tendrá posteriormente un efecto alcista. Como en el mercado nadie sabe lo que va a suceder, nosotros no estamos en posición de decir esto va a ser una acumulación y se va a ir al alza seguro, ¿vale? Ni estamos en posición de decir esto va a ser una distribución y nos vamos a caer seguro. Lo que tenemos que hacer es cogernos una tabla, ¿vale? Y empezar a ver huellas alcistas y huellas bajistas. Y empezamos a valorar con las herramientas analíticas, las enseñanzas que tanto las que yo sigo, ¿vale? Que tanto Richard Wyckoff como sus alumnos, como mis propias investigaciones y la experiencia de cada uno sepa identificar, pues empezamos a ver, vamos a analizar el volumen en todas sus variantes, ¿vale? Vamos a analizar el precio en todas sus variantes y empezamos a otorgar checklists, ¿vale? Inputs a favor de uno u otro lado, ¿vale? Por mi propio análisis, para mí ahora mismo la mayoría de todas esas huellas me sugieren que estamos más desequilibrados al alza que a la baja, ¿vale? O sea, yo analizando precio, volumen, etcétera, cómo se está formando el desarrollo de las velas, la proporcionalidad de los movimientos, para mí la mayoría de los inputs me sugiere que hay más fortaleza que debilidad, ¿vale? Eso no quiere decir que vaya a irse al alza, eso quiere decir que yo voy a seguir estando en predisposición de favorecer mi escenario principal por encima del alternativo, mi escenario principal alcista, ¿vale? Por encima del alternativo. Pero para ello, la metodología Wyckoff es una metodología de análisis técnico reactiva, ¿vale? Eso quiere decir que yo Ujú. necesito ver que el precio haga según qué cosa para favorecer o para confirmar, siempre entre comillas, de alguna manera, que mi escenario está bien planteado y que me confirma esa oportunidad operativa, ¿vale? Ujú. Estamos en zona operativa, yo ahora necesito ver un movimiento de vuelta agresivo, ¿vale? Es lo que en primer lugar le tengo que exigir al precio para comprar. Yo por el hecho de que estemos aquí, yo no puedo comprar aquí. ¿Por qué? Porque tu análisis y tus huellas pueden ser las que tú quieras, pero al mercado le da absolutamente igual tus huellas. El mercado no tiene una lista y empieza a valorar, ah, pues mira, las huellas de Rubén me dice que eso, pues habrá que hacerle caso. No.
Eso es algo subjetivo en la mayoría de casos, en otros casos no, son datos objetivos, pero aún así no tiene por qué representarse y por qué evidenciarse de esa manera sobre el gráfico. Entonces, vámonos al planteamiento objetivo de escenarios, ¿vale? El escenario para mí principal, como digo, reversión agresiva para continuación, y el escenario alternativo es que se quede por debajo, que no tenga esa capacidad de enviar el precio de nuevo al rango, ¿vale? Y a partir de ahí, desarrollo bajista. Lo primero que tenemos que esperar, como digo, antes de comprar ese movimiento. Yo hasta que no vea eso, no se puede comprar. ¿Tú preferirías comprar quizá de nuevo un 40.000, pero con una fiabilidad mayor, Claro, a que el movimiento a posteriori va a ser alcista, que comprar ahora mismo, digamos, ¿no? efectivamente. Bien. Efectivamente, porque tú ahora mismo estás comprando, si tú ahora mismo compras, estás comprando pensando, suponiendo, creyendo que el mercado va a ir al alza. Estás en un escenario que se está desarrollando ahora mismo, Tú ¿no? estás jugando a que el mercado se pueda ir al alza, pero tú no estás en posición de plantear escenarios juiciosos, ¿vale? Acerca de la próxima dirección del precio. De manera, tenemos el final climático aquí, la reacción, Vale, sí, claro. tenemos cierta lateralización, ¿vale? Aquí tenemos por arriba la sacudida, la muestra de debilidad. ¿Y a qué voy con esto? Fijaos la importancia de, como digo, el análisis de múltiple temporalidad. Para mí, en el largo plazo, todos los inputs, o la mayoría, la gran parte de mis inputs, me favorecen un escenario alcista. Vale, pero es que en el corto plazo, o en el medio plazo, en gráfico diario, yo ya comenté hace semanas en algún directo que para mí aquí hay huellas bajistas. Vale, como por ejemplo estos picos de volúmenes inusuales en mitad de la nada. Vale, para mí estos son huellas bajistas, como por ejemplo esta sacudida con reingreso, eso es una huella bajista. Esta sacudida con esta muestra de debilidad que empuja el precio por debajo de la zona operativa, para mí son huellas bajistas. Vale, entonces, para mí en el corto plazo es bajista, pero en el largo plazo sigue manteniendo la salud de ese contexto alcista. Efectivamente, esto se puede dar. Hay que ver, hay que dejar al precio que digiera todo esto. Todo esto es demasiado volumen, ¿no? Toda esta zona de aquí. Hasta que no. La primera gran huella la vamos a ver cuando el precio salga de aquí. Cuando el precio salga de ahí y veamos realmente, vamos a empezar a valorar realmente el sentimiento de todo ese volumen. Si son liquidaciones, pero hay posicionamiento también en compra con interés de posteriormente empujar al alza, o si realmente son salidas del mercado porque se prevén precios más bajos, vamos a ver. Va a ser muy interesante ver esto. Todo este volumen que se puede encasillar en toda esta ultimación del precio, mientras se mantenga dentro, el análisis más objetivo nos dice que estamos en un equilibrio, ¿vale? Equilibrio. Vamos a ver cuando se vaya fuera, tanto por arriba como por abajo, o bien por arriba o bien por abajo, vamos a ver realmente cuál es el sentimiento de todo este volumen. Este volumen es muy importante, sobre todo en términos relativos, ¿no? De lo visto previamente. Está todavía por ver cuál es el sentimiento de esto. Pero lo que explicas es perfectamente válido. Aquí se puede empezar a dar una nueva estructura, ¿vale? Con este punto como el inclimas, con este punto como la R, y a partir de aquí se empieza a lateralizar, ¿vale? Y posteriormente, pues, una fuga por arriba o una fuga por abajo. Mientras no veamos eso, mientras no veamos esto podría ser simplemente un impulso, algún tipo de retroceso, con algún tipo de formación X, la que sea, para continuaciones, ¿vale? De hecho, para mí, el escenario principal, viendo de dónde venimos, que venimos de esto, ¿vale? Yo esto en principio, mientras no se recupere, mientras este rango no se recupere, y recuperarse sería que reingrese de nuevo con violencia al interior del rango, mientras no se recupere, tiene connotaciones bajistas, ¿vale? Para mí es un rango redistributivo, porque tiene, para mí, huellas redistributivas, tiene una sacudida por arriba, que sacude toda esta zona de liquidez, y ha tenido la capacidad, los vendedores han tenido la capacidad suficiente de enviar el precio por debajo de los mínimos. Claro, podría darse perfectamente que esto fuera un esquema distributivo, ¿vale? Que esta causa generase un primer efecto, un test, y en el más corto plazo un segundo efecto, pero que todo esto forme parte de algo mayor, ¿no? Claro, Que sea efectivamente. esa sacudida de todo ese esquema superior. Porque este esquema de aquí
este esquema de aquí está dentro de todo esto. ¿Vale? Ujú. Este esquema pertenece a todo esto. Entonces, Qué pasada, el análisis técnico es una barbaridad, ¿eh? claro, quiero decir que en el corto plazo se dé este esquema distributivo y que tenga una causa y un efecto, ¿vale? No quiere decir que se pierda absolutamente para nada el escenario principal alcista de largo plazo, ¿vale? Que Bien, sea, bien, que bien. sea seguir tratando todo esto como un shakeout, ¿vale? Y a partir de aquí, lo que le estamos exigiendo ahora, fijaos la importancia de la múltiple temporalidad, lo que le estamos exigiendo ahora al mercado con respecto a este pequeño rango, que es que me recupere rápidamente y se posicione por encima, se lo vamos a exigir llegado el momento al gran rango, ¿vale? En caso de que caiga, que lo recupere rápidamente y se posicione por encima. Eso en primer lugar. Bien. Pero podríamos estar en un escenario aún mucho más alcista. Y es que esto ya podría ser ese evento de test en fase C que nos va a direccionar todo este rango mayor, ¿vale? O sea, esto podría ser el spring o shakeout tanto de este pequeño rango como de este gran rango. Si esto ahora mismo reacciona con fuerza, se mete dentro de este pequeño rango, también se está metiendo de este gran rango, ¿vale? Y ha sacudido esta zona de liquidez súper importante. Si esto sucede así, deberíamos cuanto menos barajar la posibilidad de empezar a valorar compras. O sea, tú los finales de movimiento efectivos no siempre lo vas a ver con un volumen climático. Y ahí entra también la interpretabilidad de esa relación que tiene la acción del precio y el volumen. Por ejemplo, aquí tenemos un final de movimiento y ha habido un decremento de volumen. No es un final con volumen climático. Pues esto para mí tiene una lectura positiva, una lectura al alza, ¿vale? Ujú. Podría suceder exactamente igual. Aquí, por ejemplo, tuvimos otro máximo y tampoco tuvimos un volumen climático. O sea que, desde el punto de vista de ver potenciales giros del mercado, no me vale. O sea, no es necesario. No es Vale. necesario, ¿vale? ¿Cuál es mi razonamiento ante esto? Y son algunas de las huellas que yo he hecho en mis checklists y algunos de los inputs que están a favor de los compradores. Si realmente hubiera habido compradores dispuestos a salir del mercado, ¿vale? A vender posiciones, hubiéramos visto algo como esto. Vale. Ujú. Entonces, ¿os parece lógico pensar que si en máximos no ha habido un volumen climático es porque en términos agregados no hay un especial interés a abandonar Bitcoin? Bien. ¿Os parece sensato pensar que si hemos visto volúmenes que anteceden giros alcista, ¿vale? Este está todavía por desarrollar, estamos todavía a la expectativa Ujú. de ver cómo reacciona. ¿Os parece sensato pensar que si hemos visto picos de volúmenes con características climáticas y posterior reacción al alza es porque se ha comprado Bitcoin? Pues son algunos de los inputs que a mí me llevan a pensar que en sentimiento generalizado, sentimiento a nivel agregado de la mayoría de los participantes, que no somos ni tú ni yo, que Bitcoin ya tiene la suficiente capacidad o suficiente volumen como para haber atraído a grandes capitales, me parece que el sentimiento general de largo plazo es más alcista que bajista, entre otras cosas por este tipo de huellas. Para mí, de hecho, me hubiera gustado que no es tarde, o sea, que esto todavía puede seguir cayendo y visitar precios más bajos. Me hubiera gustado que esta pequeña mecha pues hubiera sido todavía un poquito más prominente, ¿no? Que hubiera dejado Ujú. algo tal que así, porque en ese caso sí que a mí me hubiera puesto ya en posición de empezar a valorar seriamente el escenario que hemos visto anteriormente de esa sacudida, ¿vale? Con esa violenta muestra de fortaleza al alza y a partir de ahí continuación alcista. Me parece que todavía hay mucha gente por liquidar. Entonces, Yo pienso igual. yo sigo tratando, porque así veo sobre el gráfico que esto va a tener un efecto mayor, ¿vale? Y que todo esto va a estar dentro de aquí y que posiblemente, cuando ya visitemos precios más bajos y vuelva el pánico y vuelva la desesperación, nos desarrollen una muestra de fortaleza con garantías y posiblemente se pueda mantener ese escenario principal que yo vengo comentando desde hace meses ante una reacumulación para visitar pues, cotas muchísimo más altas. Esa sacudida de la que estamos hablando, que debería o que esperamos que suceda ahí, se puede hacer
en un movimiento en V climático con cierta violencia, o puede darse también de alguna u otra manera en la que se consuma más tiempo. Pues si esa es la pregunta, también puede darse así, ¿vale? Lo que pasa es que esta nos va a costar más identificarla, ¿vale? A mí me gusta la violencia en esos momentos clave, en esas zonas operativas, porque implícitamente ya nos sugiere que hay urgencia por comprar, ¿no? Que hay una parte de los participantes que no quieren ver cotizar al precio más abajo, que no, porque consideran que está tan barato que yo tengo que comprar, ¿vale? Y esa urgencia provoca ese giro al alza. Pero el hecho de que caiga y que desarrolle una estructura menor, en este caso acumulativa, en zona operativa, en zona de liquidez, también es totalmente válido e incluso nos puede dejar hasta una señal, hasta el gatillo de entrada mejor que de la otra manera.